Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. Lectura orante de la palabra. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florece. Comenzamos el primer domingo de Cuaresma del año A. Y como en todos los primeros domingos de Cuaresma, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. La sección de Mateo 3, 1, 4 y 16 está compuesta por tres perícopas. Son distintas, pero están todas destinadas a mostrarnos quién es Jesús, a revelarnos la identidad de Jesús y su misión. 3, 1 y 17, la confirmación de Jesús en el bautismo por parte de Dios. Tú eres mi hijo muy querido. 4, 1, 11, el texto que leemos, la confirmación de Jesús en las tentaciones del desierto por parte del demonio. Si tú eres hijo de Dios. Y la última parte es 4, 12 y 16, la confirmación de Jesús en Galilea por parte de las Escrituras. Pero en el texto de hoy, 4, 1, 11, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. En el Antiguo Testamento el desierto es un símbolo polifacético. A causa de su rechazo de Dios, Israel es conducido al desierto antes de que pueda tomar posesión de la tierra prometida. Deuteronomio. El desierto es asimismo el lugar donde el pueblo pone a prueba a Dios. Hebreos, Salmos 95. La tradición bíblica ve al desierto como el lugar de la prueba. Deuteronomio 8:26 suena mucho en nuestro texto de hoy. Allí Dios condujo a Israel al desierto para probarlo, para ver si observaba todos sus mandamientos y para que aprendiese que el ser humano no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de Dios. Israel experimenta que Dios está presente incluso en el desierto y que también ahí, como siempre, se ocupa de su pueblo, lugar de prueba y de presencia de Dios. Se trata entonces de un relato que interpreta este pasaje bíblico por medio de un ejemplo, un midrash, se dice técnicamente, que presenta a Jesús como hijo de Dios, que resiste las tentaciones en el desierto y sigue la palabra y los mandatos divinos, cosa que el pueblo de Israel no pudo hacer. Las tres escenas de las tentaciones están construidas de modo semejante. Cada una comienza con una referencia a la situación, a la que sigue la pregunta del tentador, y se cierra con la respuesta de Jesús, compuesta por una cita de la Torá, de la palabra de Dios. Pero muy bien, comencemos rezando, ¿te parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven e ilumíname en este encuentro con la palabra. Espíritu Santo, ven y toca mi corazón para que pueda recibir el Evangelio. Espíritu Santo, ven e impúlsame a vivir la buena noticia. La primera lectura es un texto tomado del Génesis, capítulo 2. La creación y el pecado de los primeros padres. Jerónimo, por favor, compartinos esta primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín,
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejidos con hojas de higuera. Palabra de Dios. El libro del Génesis nos muestra cómo Adán y Eva fueron vencidos por el tentador. La segunda lectura es un texto de la carta a los Romanos capítulo 5, que tiene entre corchetes la versión corta. Obviamente nosotros siempre leemos la versión larga, pero si querés podés usar la versión corta. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Adri, por favor, ahora vos compartinos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de varias faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. El apóstol nos habla de la victoria de la gracia sobre el pecado. Es un mensaje lleno de optimismo. Jesús, venciendo al tentador, nos dio la posibilidad de seguir adelante con coraje y confianza hacia la victoria. El Evangelio está tomado de Mateo 4, 1, 11. Jesús ayuna durante 40 días y es tentado.
alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo: Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Varias cosas. Lo primero, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Los sinópticos mencionan los 40 días de Jesús en el desierto, pero solo Mateo y Lucas informan acerca del ayuno de Jesús y relacionan esos días con sus tentaciones y su hambre. Son estos tres motivos, los 40 días, el hambre y las tentaciones, que recuerdan los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, el Salmo 95, y los 40 días y 40 noches que Elías pasó en el desierto, en el monte Horeb, en 1 Reyes 19. La primera tentación del demonio fue: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús responde con el Deuteronomio 8:3, que dice: Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el ser humano no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El contexto del Deuteronomio 8:1-11 constituye pues el trasfondo para comprender la respuesta de Jesús. Él tiene la misma experiencia que el pueblo de Israel en el desierto, y su respuesta a la prueba corresponde a la respuesta modélica esperada según Deuteronomio 8:1-11. El pueblo de Dios no tuvo, pero que Jesús ahora sí tiene. Él vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación. Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Según la tradición judía, el templo se hallaba en el centro de la ciudad de Jerusalén, que a su vez era tenida por el centro del mundo. Ver Éxodo 5:38. Jesús es tentado en el centro del mundo para que abandone aquello en lo que confía. En la primera tentación, en efecto, había expresado su confianza en Dios. Ahora la segunda toma su punto de partida precisamente ahí, con las palabras del Salmo 91:10-12, que aseguran la protección al justo.
No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. La tentación en el templo como lugar simbólico de la presencia de Dios gira pues menos en torno a la fuerza portentosa que en torno a la presencia de Dios y con ello a la relación del Hijo con el Padre. Si eres hijos de Dios, deja de confiar en Dios para confiar en mí. Pero Jesús le responde a esta tentación. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús responde usando las palabras de Deuteronomio 6:16. No provoquen al Señor, su Dios, como le hicieron en Masá, que recuerdan el episodio de Masá y Meribá, el desierto, de Éxodo y Números y el Salmo. Por eso, pero con una diferencia, perdón. Mientras que los israelitas habían tentado al Señor al preguntar, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? El Hijo Jesús ya no pone a prueba a su Padre, sino que mantiene su actitud de confianza en la presencia del Padre, precisamente cuando se encuentra en el lugar simbólico de la presencia de Dios. Así, la respuesta expresa una profunda e inconmovible confianza. Sea cual sea el peligro que le aceche, jamás hará dudar de la fidelidad y la fiabilidad, del Padre. La tercera tentación dice que el demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré esto si te postras para adorarme. Mateo ubica la tercera tentación en un monte alto. Mateo desarrolla el motivo del monte de distintas maneras. Es un lugar bien visible para todos, un sitio solitario, un lugar de tentaciones, pero sobre todo es el ámbito del encuentro entre Dios y el ser humano. La tentación en el monte alto constituye la contrapartida de la escena final del Evangelio, de Mateo 28, 16, 20. Aquí el diablo ofrece a Jesús los reinos del mundo y su gloria. En la última escena del Evangelio, Jesús confirma a sus discípulos que ha recibido del Padre todo poder en el cielo y en la tierra. Todo lo que el diablo le promete, Jesús lo recibe de Dios Padre. ¿Qué responde Jesús a esta tentación? Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios y a Él solo rendirás culto. El tentador es rechazado con las palabras de Deuteronomio 6:13. Teme al Señor, tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Sabiendo que en el Deuteronomio esta frase está en relación con la idolatría. Jesús entonces enfatiza, existe un solo Dios y hay que servir y adorar solo a ese Dios. Y todo concluye diciendo que el demonio lo dejó y los ángeles se acercaron para servirlo. Mateo y Marcos terminan el relato con la indicación de que los ángeles servían a Jesús. Pero para Mateo, este servicio tiene un significado teológico. El verbo diaconeo, que es servir, puede referirse al servicio en la mesa, pero en Mateo y en la literatura bíblica en general, el servir incluye también el servicio cultual a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 13 y Deuteronomio 4 y 13. El culto que Jesús rechaza dar al demonio es el que ahora le manifiesta a los ángeles y a él mismo. También con esto se revela a Jesús como Hijo de Dios. Solo va a servir y dar culto a Dios. Acá te dejo, como siempre, los tres textos en paralelo, arriba el Génesis, abajo Romanos, en medio el Evangelio, para que leas pausadamente cada texto varias veces y puedas compararlos y puedas escuchar lo que Dios hoy te quiere decir. Y una vez que Dios te habló, contestale vos con el Salmo 50. Ten piedad, Señor, pecamos contra ti. Este salmo, designado tradicionalmente con el nombre de Miserere, es la súplica penitencial por excelencia. El salmista es consciente de su profunda miseria y experimenta la necesidad de una total transformación interior para no dejarse arrastrar por su tendencia al pecado. Por eso, además de reconocer sus faltas,
y de implorar el perdón divino, suplica al Señor que lo renueve íntegramente, creando en su interior un corazón puro. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Que mi caída sea ocasión para que me levante con más fuerza. Que mi alejamiento de ti me lleve a acercarme más a ti. Me conozco ahora mejor a mí mismo, ya que conozco mi debilidad y miseria. Y te conozco a ti mejor en la experiencia de tu perdón y de tu amor. Escucha el salmo. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, Señor. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, me hice lo que es malo a tus ojos, Señor. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu, Señor. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga, Señor. Ten piedad, Señor, hemos pecado. Ten piedad, Señor, hemos
Acá te dejo el salmo para que puedas vos ahora hablar con Dios. Así que volvé a pausar el video y usa estas palabras para reconocerte pecador ante Dios e implorar su misericordia. Vamos a terminar haciendo el Padre Nuestro, ¿te parece? Vamos a cantarlo mejor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum nobis hodie, et dimite nobis debita nostra. Sicut et sicut permitimus dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Te propongo para esta semana que a partir de hoy te aferres a la palabra de Dios durante los periodos desérticos de tu vida para encontrar la fuerza necesaria para vencer la tentación del demonio.